Buenas tardes, mi nombre es Aranza Carolina Galicia Pérez y yo les voy a hablar sobre los dispositivos basados en la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es utilizada en generadores y en motores eléctricos. Explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831. La ley de la inducción electromagnética establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Los generadores eléctricos es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en eléctrica. Se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a los grupos de los alternadores y los dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dínamos generan electricidad en corriente continua. Están también los generadores químicos que transforman la energía química en eléctrica. Se consideran principalmente las pilas y los acumuladores. Un generador mecánico que transforma la energía mecánica en eléctrica. Entre ellos destacan luego los dínamos y los alternadores. Y los generadores solares que transforman la energía solar en eléctrica. Los motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina que tiene la capacidad de transformar o convertir la energía eléctrica en mecánica. Esto lo realiza gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Además, podemos destacar que normalmente están compuestos por un rotor y un estator. Son utilizados en afinidad de sectores como instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso generalizado es en ventiladores, vibradores para teléfonos, bombas, medios de transporte eléctricos, herramientas eléctricas, electrodomésticos, unidades de disco, etc. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua y por fuentes de corriente alterna. Los tipos de motores eléctricos. El motor síncrono de reluctancia variable es el nombre que se le da a un motor eléctrico del tipo CA, o sea que funciona con corriente alterna. La diferencia es que su funcionamiento se basa en la reluctancia variable. Este comportamiento tiene lugar por medio de un rotor dentado que está alineado con los polos del estator. Y el motor eléctrico sin escobillas es aquel que precisamente no emplea las escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. Los motores eléctricos solían tener un colector del gas o un par de anillos rozantes. También están los motores síncronos de imanes permanentes que incorporan un regulador electrónico que efectúa la conmutación de la corriente para arrancar el motor y regula también el par de salida. Los motores asíncronos o de inducción, que son motores de corriente alterna, en los que la corriente eléctrica que se necesita para producir la torsión del rotor es inducida por la inducción electromagnética del campo magnético en la bobina del estator. Los transformadores eléctricos son máquinas que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfieren energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo en el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Sus partes son el devanado principal, que es la parte que está conectada a una fuente eléctrica, de donde se produce el flujo magnético inicialmente. Sus bobinas están aisladas una de la otra y el flujo principal se induce en el devanado principal, de donde se pasa al núcleo magnético enlazándose al secundario a través de un camino de reluctancia baja.
Está el núcleo después, que transmite el flujo del devanado secundario para crear un circuito magnético que cierre el flujo. Y tenemos el devanado secundario, que ayuda a completar el movimiento del flujo que empieza en el primario y usando el núcleo alcanza el secundario. Este puede alcanzar un impulso cuando ambos devanados están enrollados en el mismo núcleo, permitiendo que los campos eléctricos creen movimiento. La base física de un transformador reside en la inducción mutua entre dos circuitos que están enlazados por un enlace magnético común. Así es como un transformador eléctrico entrega energía de corriente alterna de un circuito a otro, a través de la conversión de la energía eléctrica de un valor a otro, cambiando el nivel de voltaje, pero no la frecuencia. Los usos de los transformadores son para aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico, obviamente, que incluyen estaciones de bombeo, vías de ferrocarril, establecimientos industriales y comerciales, como ya lo mencionamos, molinos y unidades de generación de energía, aislar dos circuitos eléctricos, disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna, prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro. Entre sus características están la frecuencia de energía de entrada y salida, que es la misma, y las partes móviles no son requeridas para transferir energía, por lo que no existe fricción o pérdidas en el devanado como en otros dispositivos eléctricos. Muchas gracias.